Buenas tardes a todas, todos. Un gusto volver a reunirnos en esta casa, en este histórico rincón. Vamos a tener hoy día la séptima sesión de nuestras conversaciones sobre la escena contemporánea. Estuvo con nosotros también en una semana pasada, pero no tuve ocasión de presentarlo. Nos está acompañando hoy día José Carlos Mariátegui, el Z, el propulsor central de la experiencia del archivo Mariátegui. Conozco desde muy joven, muy involucrado con la obra de su abuelo, y en fin, es un gusto que nos acompañe esta noche y esta tarde y podamos contar también con sus opiniones sobre los temas que nos convocan. Hoy día vamos a conversar sobre dos secciones de la escena contemporánea, la sexta y la séptima. El mensaje de Oriente, semitismo y antisemitismo, ¿no es cierto? Después, pensando un poco más sobre lo que habíamos avanzado en estas notas, en realidad lo que une ambas secciones es que ambas secciones se refieren a civilizaciones no occidentales, o en fin, siempre está la discusión de qué cosa es esto que llamamos judaísmo, ¿no? Semitismo, Israel. Debe ser un vínculo, un puente entre el supuesto Oriente y el supuesto Occidente, pero en fin, hay ese tema de fondo. Y en las notas, como ustedes habrán visto, he tratado de recordar algunos hitos en la crítica de esta noción de Oriente, ¿no? Y ahí el texto más importante, seguramente va a ser mencionado, es el de este marxista palestino norteamericano, Edward Said, que tiene un famoso libro llamado Orientalismo, ¿no? Que es un análisis marxista crítico de esta construcción que se hace desde Occidente del Oriente, ¿no? Como lo diferente a Occidente. No solo diferente, sino contrapuesto a Occidente. Y que va a justificar un conjunto de aventuras coloniales, ¿no? Entonces, no voy a repetir lo que está puesto en el texto, ¿no? Y también una breve referencia a un término que es muy importante al interior del marxismo y que en nuestro país tuvo una recepción muy interesante en la década del 70, que es el llamado modo de producción asiático, ¿no? Y que fue muy importante porque nos sacó de una discusión bastante dogmática, dura, esquemática, sobre el imperio de los incas, o si era esclavista o comunista. Y al final resultó que no era ni una cosa ni la otra, sino se parecía más, en todo caso, a este concepto construido por Marx, ¿no? Aunque no lo desarrolló mucho probablemente, de la existencia de un modo de producción asiático, ¿no? Que combinaba propiedad comunal con estados fuertes y sobre todo este asunto del control del agua, etc. Bueno, entonces está ahí mencionado, después hay algunos. Y en tercer lugar también en las notas que he compartido, en la presencia del tema Oriente en la obra juvenil de José Carlos Mariátegui, ¿no? Son pequeños hitos, pero Mariátegui, como la mayoría de personas de nuestras sociedades a inicios del siglo XX, comparte esta visión exotista del Oriente, ¿no? Muy alentada por el modernismo literario, ¿no? La poesía de Rubén Darío muchas veces habla, pues, del tema oriental, ¿no es cierto? Que es una mezcla de India, China, ¿no? Persia, Arabia, etc. Ya, entonces eso está presente en la obra de Mariátegui, ahí hay algunos hitos. Y de hecho, estos artículos hay que leerlos en relación con la 13ª conferencia del ciclo Historia de la Crisis Mundial, que justamente es sobre el mismo tema, ¿no? En el cual hay una visión más global del asunto, muy rigurosamente marxista, leninista, en el sentido de la relación Occidente-Oriente, es una relación imperialista, ¿no? Y todo el tema está muy claramente ahí planteado. Y en particular, esta cosa que ya también está presente en la obra de Lenin y en los documentos oficiales después de la Primera Guerra, y es que la culminación de la Primera Guerra lleva a que las burguesías imperialistas acentúen la explotación colonial, ¿no? En función de compensar por ahí no solo lo que han perdido con la guerra, sino también una serie de transacciones que habían hecho con el proletariado en sus países, ¿no? Y que no querían de ninguna manera seguir financiando de manera directa,
Entonces hay una agudización y esta agudización va a contribuir al desarrollo de los movimientos de liberación, emancipación, etcétera, ¿no? Que son el tema de fondo de los artículos en variedades, ¿no? Me gustó mucho esta idea y por eso la resalté ahí. Después vi que viene de Tolstoy, la idea de que la guerra contribuye a quebrar lo que Mariátegui y seguramente Tolstoy también llaman un respeto supersticioso en Oriente frente a las sociedades europeas, ¿no? Y es una observación muy acertada y muy aguda, y es cierto, ¿no? O sea, para los indios, turcos, persas, palestinos, qué sé yo, ¿no? Que habían estado décadas siendo oprimidos y conquistados en nombre de la civilización, del progreso, de los valores universales, ver durante 4 años masacrarse, ¿no? a los propulsores de estas ideas, ciertamente fue una lección moral bastante importante. Bueno, ya los textos mismos son los que vamos a comentar, no quiero hacer alusión a ellos. Está el tema de la India, ¿no? Que creo que es un tema central, me parece que es el que más atención le da José Carlos. Está el tema de Turquía, un tema muy importante, ¿no? Que es un tema que alimentó un término o una categoría, digamos, que después ha sido utilizada en el análisis político muchas veces en distintos lugares del mundo e incluso en el Perú. La idea de los jóvenes turcos, ¿no? Se usó en la época del velasquismo, por ahí análisis del velasquismo, los jóvenes turcos, y había una cierta equivalencia, ¿no? Coroneles del ejército que ante la crisis del Estado, de la sociedad, el atraso, etcétera, deciden tomar el poder para modernizar desde arriba la sociedad, incluyendo medidas de modernización social, reforma agraria, ¿no? En el caso de Turquía, laicización de la sociedad, etcétera, ¿no? Ese término fue utilizado y creo que no era exagerado, no era jalado de los pelos utilizarlo. En el caso de los turcos está ahí, va a ser mencionado seguramente. Y a mí me llama la atención, lo señalan en los textos, de la ausencia de China en este capítulo, ¿no? En esta sección y no porque Mariátegui no conociese el asunto, porque yo encontré por ahí en esos años, o sea, entre inicios del 23 y fines del 25, que son los años de los cuales recopila artículos para la escena contemporánea, en esos años Mariátegui ya había escrito 3 textos sobre China, y muy buenos, que están en la escena contemporánea. Entonces, por alguna razón, tranquilamente hubiese podido incluirlo, no sé si fue una razón de espacio o otra, pero pues son textos que además revelan un conocimiento. Y de hecho, de los procesos, si uno pone en la lista el proceso turco, el proceso indio, el proceso chino, al final de cuentas, el que va a estar más cerca de lo que Mariátegui tenía en mente como revolución nacional y socialista, etcétera, es obviamente el proceso chino, ¿no? Pero en fin, era difícil eso preverlo. Sí va a ser importante el tema de China en los años subsiguientes en el contexto de la discusión con el APRA. Quien recuerde el texto ese de punto de vista antiimperialista y los textos y otras publicaciones en Amauta mismo, uno de los temas de discusión con el APRA, con Aya Latorre, es el papel de las burguesías nacionalistas, ¿no? Y además para Aya el Kuomintang terminó siendo un referente mucho tiempo, ¿no? Y justamente el 28 se produce la masacre de Shanghái, que es la ruptura, más que ruptura, es el Kuomintang masacra a los comunistas que eran en la ala izquierda del Kuomintang, y en fin, se produce la ruptura, etc. Entonces va a ser un tema importante ahí, pero en estos años no aparece, ¿no? Japón tampoco aparece, pero en fin, no había ahí mayor movimiento. Bueno, y hay notas ahí sobre las posiciones del Internacional Comunista frente al tema de Oriente, o el tema de los países periféricos, como querramos llamarlo, o no. Listo. Y creo que lo mencioné antes, no sé si lo mencioné en el ciclo de la escena contemporánea, perdón, de la historia de la crisis mundial, o al iniciar este ciclo, pero a mí me parece hermosísimo, fascinante, el texto ese de Mariátegui sobre la libertad y el Egipto. Por eso he hecho varios extractos, ¿no? Porque es o sea, tiene una frescura, una ironía, ¿no? Y una agudeza, además, muy clara, ¿no? Despedida de algunos pueblos de Europa, la libertad parece haber emigrado a los pueblos de Asia, etcétera, etcétera, ¿no? La libertad es por naturaleza un poco nómada, un poco vagabunda, un poco viajera.
está ya bastante vieja para los europeos, etc. ¿no? Entonces, es todo un juego, ¿no?, sobre la idea de libertad de Europa y que se va a Asia, ¿no?, y cómo se enamoran en Asia de la libertad, etc. En fin, lo dejo ahí, le he hecho varios extractos, pueden ver el texto completo está en la escena, está en figuras y aspectos de la vida mundial, ¿no? Ahí está el texto ese de Egipto. Ya, y sobre semitismo y antisemitismo escribí 2 párrafos porque meterse ese tema es escribir un libro que yo no estoy en condiciones de escribir, por supuesto, ¿no?, porque es un tema de larga data en la civilización, en la filosofía llamada occidental, ¿no? Es un tema de debate filosófico, la ilustración, es un tema de debate político, cruza con la Revolución Francesa, con el liberalismo político, con el absolutismo, con la historia del capitalismo, por supuesto, ¿no? Entonces, en fin, pero está ahí, y bueno, y tenemos el famoso texto de Marx, La cuestión judía, ¿no?, que es este posicionamiento que toma Marx frente al problema, señalando que no se trata de la emancipación política de estos excluidos, sino se trata de la emancipación de la humanidad, y por lo tanto la revolución, ¿no?, que la emancipación judía se resuelve no emancipando a los, o sea, no es que lo niegue, ¿no?, pero no es emancipando políticamente, igualando a los judíos en términos políticos, sino se resuelve igualando a la humanidad a través de la revolución, algo así. En fin, eso era el Marx juvenil radical, y bueno, ese tema lo mantuvo, ¿no? Pero como digo, me queda a mí la idea de que el texto nos puede ayudar a pensar, con esto termino, ¿cómo definirlo?, una categoría histórico-política que nunca está, que aparece y se utiliza y no es muy clara, la noción de pueblo, el pueblo no solo, el pueblo judío, pero también el pueblo aymara, ¿no es cierto?, pueblo maya. ¿Qué cosas son los mayas? ¿Qué cosas son los aymaras? ¿Qué cosas son los judíos? ¿En qué sentido se puede o no se puede utilizar esa categoría? ¿En qué sentido esa categoría ayuda o más bien oscurece las relaciones de clase, ¿no? Y son categorías que tienen que no se han ido difuminando con el paso del tiempo. Pueblo palestino, para poner un ejemplo más cercano, con el cual tenemos enorme simpatía en este momento, ¿no? Entonces no se está hablando de nación palestina o de Estado palestino, está hablando de pueblo palestino, porque hay algo que los une, la palestinidad, digamos, ¿no?, el judaísmo, el ser aymar, qué sé yo, en fin, lo dejo ahí porque es un tema que seguramente creo que sí va a ser importante luego para ir viendo el desarrollo del pensamiento de Mariátegui sobre el Perú, de qué manera estas categorías se van no solo utilizando, sino redefiniendo, ¿no? Creo que los textos de Mariátegui sobre Europa ya nos presentan, quizás no de manera sistemática, Mariátegui nunca pretendió ser un escritor sistemático, pero nos presentan herramientas que él va recogiendo, ¿no?, de sus análisis concretos, específicos, y que después las va a ir no solo utilizando, sino redefiniendo al meterse con el tema peruano, ¿no? Eso me parece que es algo que es lo que conecta estas lecturas que estamos hoy día culminando con las que haremos luego sobre Amauta mismo y sobre los 7 ensayos, ¿no?, hasta llegar victoriosos al año 2030, ¿no? Listo. Bueno, hasta ahí. Entonces, adelante, tenemos la presentación específica. Adelante. Sí. Bueno, gracias, Eduardo. A ver, he escrito algunas notas sobre el mensaje de Oriente. Sí, Sí. Bueno, si en los anteriores capítulos hemos observado los análisis y los perfiles que elabora Mariátegui sobre la Italia fascista, la Rusia soviética y las democracias y socialdemocracias occidentales, en el mensaje de Oriente lo que vemos es una aproximación global, creo yo, a uno de los fenómenos más particulares del siglo XX, que son los movimientos de liberación nacionales. Creo que el tema de fondo de la lectura de Mariátegui sobre la India y sobre Turquía, que son los casos que componen este capítulo, es el problema de la instalación de la modernidad en sociedades periféricas. Una modernidad que llega desde finales del siglo XIX, pero que se ve interpelada por la aparición de nuevos actores revolucionarios, sean socialistas o sean nacionalistas. Estas sociedades, y más aún en
Japón ni en China, como mencionabas también, Eduardo, la influencia de Occidente es transformadora. Dice Mariátegui lo siguiente: en esta obra grave y fecunda de la historia humana parece que algo del alma oriental transmigrara al occidente y que algo del alma occidental transmigrara al oriente. Es así que Oriente despierta una fascinación o por lo menos un interés en los intelectuales europeos, para quienes el orientalismo sería una vía de escape a las imaginaciones dañadas y contaminadas por una percepción decadente ante el estallido de la Gran Guerra y el fin de la Belle Époque. Sobre el orientalismo, Mariátegui dice lo siguiente: miles de artistas y pensadores extraen del Oriente la trama y el color de su pensamiento y de su arte. Europa acopia ávidamente pinturas japonesas y esculturas chinas, colores persas y ritmos indostanos. Se embriaga del orientalismo que destilan el arte, la fantasía y la vida rusas, y confiesa casi un mórbido deseo de orientalizarse. El Oriente, a su vez, luego nos comenta en contraparte, resulta impregnado de pensamiento occidental. Entonces, Oriente y Occidente asisten a un doble proceso. Por un lado, Europa busca una fuga a su estado de ánimo y creando un Oriente imaginado, y a Oriente llega una modernización no solo burguesa y no solo técnica e industrial, sino que lleva también las ideas modernas de la democracia, la liberación, el socialismo. Y con ellas también este principio wilsoniano sobre el que hemos discutido también en anteriores sesiones, que es el idealismo sobre la libre determinación de los pueblos. Así como las ideas liberales tuvieron consecuencias imprevistas o indeseadas en las independencias americanas, así también los egipcios, los persas, los hindúes, filipinos y marroquíes quieren ser libres. Eduardo, haces bien en recordar el artículo de Mariátegui sobre la libertad y el Egipto, que justamente no está Egipto, no hay ninguna referencia a Egipto en la escena, y Mariátegui le da a la libertad esta cualidad de sujeto, ¿no? Además de sujeto migrante, que escapa de su abandono por Europa y se instala en Oriente para abonar los movimientos de liberación. Es decir, la recreación de las ideas de la democracia y del socialismo a las que Europa parece claudicar fueron las que llegaron a Oriente. Y como advierte Mariátegui, son ideas que no resultan funcionales a la dominación colonial. Fuera de Europa resultan peligrosas para los colonizadores ingleses y para las castas más privilegiadas a las que no les convenía la liberación de la India o la aparición del Estado laico en Turquía. El idealismo wilsoniano al que se inscribe Mariátegui, sobre todo en sus escritos de juventud, contagió la idea del derecho de los pueblos a su independencia. En este contexto, la aparición de la Tercera Internacional bajo la labor de Zinoviev vincularía las luchas de la liberación con la agitación socialista. El socialismo, en un principio, recordemos que era definido como un fenómeno occidental. Zinoviev fue un personaje sobre el que Mariátegui ya se refirió en un acápite de Hechos e Ideas de la Revolución Rusa, de este mismo libro, y en la 13ª Conferencia de Historia de la Crisis Mundial, titulada La agitación revolucionaria y socialista del mundo oriental. Zinoviev estaba convencido de que una revolución mundial no era posible sin Asia. Para pasar ya a los casos que nos convocan, que son los de la India y de Turquía, Mariátegui escribe 2 acápites sobre la India y uno sobre Turquía. Sobre la India son Gandhi y Rabindranath Tagore, y sobre Turquía la Revolución Turca y el Islam. Me llama la atención la escritura de estos 2 perfiles, ¿no? Como lo vimos en los casos de Henri Barbusse y Anatole France, Gandhi y Tagore también parecen haber sido construidos de manera contrapuesta o antitética incluso.
Son dos personajes y al mismo tiempo dos modos de encarnar una emoción, la emoción revolucionaria de la India. Mariátegui reconoce el carácter revolucionario de Gandhi como un líder espiritual, pero no le convence su cruzada contra la técnica y tampoco su modo de resistencia no violenta. Y cuando parece que se va decantando por Tagore, no tarda en reconocer sus limitaciones, que son precisamente los aspectos que Gandhi tiene a favor. Tagore era solariego y aristocrático, como nos recuerda Mariátegui, descendiente de príncipes, y parecía no sentir en carne propia el drama de la explotación colonial y del sistema de castas. Mientras que Gandhi, si bien no se entendía como un político en términos modernos, sino como un líder espiritual cuya autoridad o su carisma residía en ese ascetismo que buscaba elevar el alma nacional. La autonomía de la India estaba supeditada en Gandhi a este objetivo mayor. Como dice Mariátegui, Gandhi no es verdaderamente el caudillo de la libertad de la India, sino el apóstol de un movimiento religioso. El Mahatma, que significa alma grande, repudia la civilización occidental como Ruskin y como León Tolstoy, odia las máquinas y se describe como un idealista práctico. A Gandhi le importa la práctica de la satyagraha, que es un movimiento de defensa de la verdad, no haciendo sufrir al adversario, sino sufriendo uno mismo, practicando la fuerza amor y la fuerza alma. Gandhi es un pacifista frente a la suciedad de las armas británicas. Él predica las armas de la moral, las armas del amor. Y sin duda despierta un interés, especialmente en Henry Barbusse, que tiene un libro sobre Gandhi, y también luego un libro sobre Tagore o algunos escritos sobre él. Mariátegui toma distancia de este elogio barbusiano porque Barbusse lo reconoce como un verdadero revolucionario e incluso llega a mencionar que si Lenin se hubiese encontrado en el lugar de Gandhi, hubiera hablado y obrado como él. Y menciona un asunto muy concreto, Mariátegui: la revolución no se hace desgraciadamente con ayunos. Y bueno, enseguida añade que los revolucionarios de todas las latitudes tienen que elegir entre sufrir la violencia o usarla. En relación a la influencia inglesa, Gandhi despliega, como hemos visto, una batalla contra la técnica industrial, promueve el boicot de los productos ingleses, defiende el uso de la rueca contra las máquinas textiles. En ese sentido nos puede parecer antimoderno o incluso reaccionario. Y Mariátegui nos señala que esta teoría de la no cooperación contenía muchas ilusiones. En realidad no estaba muy convencido de esto. La ilusión de volver al pasado, a una economía anterior. En ese sentido, si queremos leer a Gandhi desde Zygmunt Bauman, podemos decir que es más retrópico que utópico. Y hay un error en el Occidente también al pensarnos muy distintos o contrapuestos de Oriente. Yo creo que somos más parecidos de lo que creemos. Dice Mariátegui sobre la religiosidad en Occidente: los occidentales son místicos y religiosos a su modo. ¿Acaso la emoción revolucionaria no es una emoción religiosa? Y luego también el socialismo y el sindicalismo son menos materialistas de lo que parece. Recordemos también las lecturas que tiene Mariátegui sobre el asunto del mito y el rol que le da a la religión en sus escritos juveniles, especialmente en este que hay sobre el Señor de los Milagros. Hay en Gandhi, volviendo a este tema, un llamado a la desobediencia civil, cuando aparece, pero él la suspende, cuando aparece algunos conatos violentos de algunos seguidores. Y por fortuna, Gandhi deja el liderazgo del movimiento nacional antes de que declinase. Para el año 23, ya el Congreso Nacional Indio tenía una formación mayoritariamente revolucionaria y mínimamente reformista.
El asunto con el reformismo era que este estaba dado más por la iniciativa de la administración británica que por la aparición de alguna clase política local. Y el reformismo en la India se encontraba con el aval de las castas encumbradas y de algunos sectores industriales. Para entonces, para el año 23, aparece una corriente revolucionaria de inspiración socialista, que es el partido Swaraj, que se funda en el año 23 por antiguos miembros del Congreso Nacional Indio, que como sabemos existe desde las últimas 2 décadas del siglo XIX. Este partido, el partido Swaraj, se opone a la suspensión de la desobediencia civil de Gandhi y relaja las reformas del boicot y de la no cooperación debido a que busca el apoyo, el aval del Partido Laborista de Gran Bretaña. El programa que tenía era realmente radical, pero de una modernización sin Inglaterra. Se apoyaba en los sectores obreros, especialmente de Bombay, y proponía, como nos recuerda Mariátegui, como en lista, la abolición de la propiedad feudal de la tierra, la supresión de impuestos indirectos, la nacionalización de las minas, ferrocarriles, telégrafos y demás servicios públicos, la intervención del Estado en la gestión de la gran industria y una moderna legislación del trabajo. Cualquier proyecto reformista de esta índole resulta, creo que en esta época, radicalmente revolucionario. Y este partido, el partido Swaraj, luego para el año 25, cuando Mariátegui ya está publicando este libro, daría lugar a la creación del Partido Laborista Swaraj con una prédica abiertamente socialista y con liderazgos que relevan ya a Gandhi, que se encontraba por fuera del movimiento nacionalista. Pasando al caso de Tagore, Mariátegui se detiene más en los personajes que se asoman en su literatura. Tagore es más que un poeta, es un pensador, es más un poeta que un pensador, nos dice Mariátegui. Escribe una poesía internacionalista, pero su internacionalismo no es político, sino es lo que podríamos llamar un humanismo o un cosmopolitismo. Pero tampoco Tagore no es un urbanita, sino que él en sus obras pone el acento en la vida rural. Como dice la Mauta, está la sensación de que en Tagore todo lo humano es suyo, o un poco jugando con esta frase que le gustaba a Marx, nada de lo humano le era ajeno. Su novela La casa y el mundo refleja bien la agitación del movimiento nacionalista, del movimiento Swadeshi. Y en su poesía se encuentra, nos dice Mariátegui, la misma pureza, la misma sencillez, la misma gracia divina. Poesía profundamente lírica, siempre voz del hombre y nunca voz de la multitud. Y sin embargo, perennemente grávida y eternamente henchida de emoción cósmica. Es decir, que como Gandhi, Tagore también tenía una forma de ser idealista. Tagore cree que la infinita personalidad del hombre no puede ser realizada sino en una grandiosa armonía de todas las razas. Es decir, él entiende que la India necesita incluso a Occidente. Y no lo califica como una civilización satánica, como fue el caso de Gandhi, sino que es sensible a su decadencia, una decadencia que lee producto de su materialismo y además de la hipertrofia urbana, que es un fenómeno de Occidente, y también del Oriente que estaba occidentalizándose. Tagore es un hombre de gustos rurales, como dice Mariátegui. Critica el dispendio de la riqueza para fines frívolos y al mismo tiempo reprueba el boicot de las mercancías occidentales. La India, en efecto, no puede reconquistar su libertad aislándose místicamente de la ciencia y las máquinas occidentales. El Mahatma le reprocha a Tagore que no queme sus vestidos occidentales.
Y Mariátegui menciona que en verdad parece un poco ausente del drama de su pueblo, Tagore, que no siente su drama, no comparte su pasión y su violencia. Este hombre tiene una gran sensibilidad intelectual y moral, pero nieto de un príncipe ha heredado una noción un poco solariega y aristocrática de la vida. Me gusta mucho este juego, como ya comentábamos, de construir dos personajes con características casi opuestas, ¿no? Y bueno, pasando ya para el caso de Turquía. Turquía, por su parte, recibe menos páginas y menos atención que el caso de la India, pero sus transformaciones son veloces. Y Mariátegui dice que Turquía ha tenido una de las transiciones más veloces de la historia. Pasa de ser un antiguo régimen, una teocracia esencialmente, donde el califa y el sultán y la iglesia y el Estado constituían una misma institución, a ser una democracia liberal. Pero curiosamente una democracia liberal impuesta también desde arriba, ¿no? Por acción de los jóvenes turcos y los generales comandados por el general Atatürk. Son transformaciones que ponen mucho el énfasis en la laicidad. Y Mariátegui nos recuerda que fermenta en Turquía casi con la misma acidez que en Occidente la cuestión social. Se siente así también la onda comunista. Es decir, que en este momento de irradiación nacional, bajo el alero de estos movimientos nacionalistas, podían también participar socialistas, comunistas, anarquistas, en fin. En Turquía cambian las costumbres, se abandona la poligamia, cambia el código penal y es curioso, pero el código penal turco se inspira en el código penal de la Italia fascista de ese momento. Y hay también un aprendizaje del alfabeto europeo. Se incorpora, en suma, a la civilización occidental. Y al hacerlo, no obedece a una imposición extraña ni externa. Para Mariátegui es más una modernización endógena. Sin embargo, hay un aspecto sobre el que yo quisiera preguntar y polemizar tal vez para después. Mariátegui menciona que una frase sobre el Islam, ¿no? Que la civilización occidental y la ley mahometana son inconciliables. Me parece que es una frase un poco dura, ¿no? Pero bueno, luego la podremos conversar. En Turquía ya existía el antecedente de 1908 de la revolución liberal, que había sido un esfuerzo por instaurar o instalar el liberalismo, la ciencia y la moda europeas. Y Mariátegui también cita a dos intelectuales académicos turcos que no estaban muy seguros de que Turquía efectivamente iba a cambiar a pesar del influjo de estas modas europeas y de la introducción del liberalismo. Antes de la guerra, Turquía era tratada por Europa como un pueblo inferior, como un pueblo bárbaro, dice Mariátegui. Y los únicos que tenían una situación particular que recuerda un poco, y que incluso si vemos la actualidad, lo que ocurre en países como Qatar o como Arabia Saudita, los extranjeros y los europeos pasaban una situación muy similar a la de los extranjeros en Turquía en este entonces. Estaban sujetos a otras leyes, no a las leyes del Corán y tampoco al mandato de sus funcionarios. Lo particular es que durante la Gran Guerra Turquía opta por el bloque austro-alemán, y un asunto que también habría que considerar era que a Wilson no le fascinaba tanto el tema turco, sino que estaba más orientado a defender a los judíos y a los armenios, y que las élites occidentales tenían bastante asentada la idea de que había que arrojar a Turquía al Asia, y por otro lado el rol que tenía Inglaterra, ¿no? Codiciando la posición de Constantinopla. Sin embargo, bueno, como ya comentábamos, Atatürk es el que lleva a Turquía prácticamente a la vida moderna, y es algo que desentona bastante con lo que vemos últimamente, ¿no? Con el retorno de Erdogan desde hace
bastantes años en Turquía, que es además el retorno de un partido político confesional. A ver, no sé si tengo otro punto o si ya pasamos a los comentarios, pero de ahí tengo un poco una síntesis que he tratado de hacer. Muchas gracias, excelente, muchas gracias. Bien, bueno, después de estas motivadoras reflexiones, abrimos la participación, ¿no? De hecho, no llegamos a mencionar... La cuestión judía. Sobre la cuestión judía no llegamos, creo, a encargar... ¿Sí? Ah, toca usted, profesor, adelante. Claro, primero las preguntas. ¿Ah, sí? Claro. Ya, bueno, conversamos lo turco y después pasamos a los judíos, por orden, perfecto. Ya, entonces, en torno al tema turco, opiniones, preguntas, opiniones, ¿no? Generamos, este es un debate, no es una charla, entonces queda abierta la conversación sobre el tema turco. El tema Oriente, perdón, el tema Oriente, ¿no? El tema Oriente en general. A ver, ¿qué nos suscita la lectura que hemos hecho y las reflexiones que hemos recibido hace unos minutos? ¿Quién se anima? A ver, José Carlos, adelante. Solamente un par de observaciones que me parecieron interesantes y que es un contexto importante, creo, en el caso sobre todo del Tabor, pero que probablemente encierra la investigación, digamos, el interés de Mariátegui por la India, ¿no? Tagore fue invitado por el gobierno peruano para venir por las celebraciones del centenario. De Ayacucho. Sí. Exacto. Ajá. El año 24. 24. Tagore iba a venir entre el 24 y el 25. Y de hecho, estaba revisando, pero en una carta de Mariátegui a Vega García, el 12 de noviembre del 24, le menciona que no sabe si convenía publicar el artículo de Tagore porque todavía depende de cuándo se define la llegada. Y la llegada de Tagore al Perú es una llegada muy interesante, por dos o tres hechos particulares, pero me lo voy a resumir muy brevemente, porque suena tan foráneo que puede parecer extraño, pero Tagore en esa época, Tagore fue el primer premio Nobel no occidental. Claro. Y en esa época un poeta era lo que podría ser un rockstar. ¿No? El poeta era como un rockstar un poco. Entonces, Tagore era eso, era una persona muy famosa. De hecho, su asistente era un británico, ¿no? Y toda esa configuración que menciona María, que en relación estaba un poco fuera de ese contexto indio que formó una universidad en Calcuta, muy importante, ¿no? Pero era una persona así, de una familia muy rica. De alguna manera, todo ese concepto también, cuando de pronto en el consulado del Perú en Kobe, así de lejano, aparece aparentemente Tagore en Japón. El consulado del Perú en Kobe envía un aviso a la Cancillería en Perú, eso está en los archivos de Cancillería, que les parecería una buena idea invitar a Tagore al Perú por el centenario del Perú, invitar a este rockstar que parece que había sido un suceso en Japón. Y Tagore acepta la invitación a cambio de un monto importante de dinero que le da el gobierno peruano para su universidad. Y Tagore piensa venir al Perú, de hecho llega a Buenos Aires. Claro, Tagore tiene esta idea un poco especial de cómo llegar al Perú. Él pensaba cruzar los Andes, ¿no? Una idea un poco, pues, digamos, idealista de cómo llegar a Lima. Pero al final la idea era que iban a viajar por barco hasta Callao. Pero se enferma Tagore en Buenos Aires y queda a merced y al cuidado de Victoria Ocampo. Y se queda en Buenos Aires, nunca regresa, nunca viene al Perú. Es más, en esa época hizo su estudio a partir de Argel muy bien, su tesis de doctorado, que es justamente sobre las influencias del orientalismo en América Latina. Hay parece intentos del grupo del APRA en Buenos Aires de decir que no le conviene
a Tagore venir al Perú. No se sabe cuánto de esto pasó a Tagore, ¿no? Digamos. Pero, hay personajes que aparecen vinculados a Mariátegui que se vinculan a Tagore en Buenos Aires, como Pettoruti, ¿no? Hay una fotografía de Tagore con Pettoruti. Entonces, no se puede inferir si en algún momento desde Buenos Aires, ya sea Vittorio Campo o Pettoruti, hayan tenido algún tipo de comunicación con Tagore sobre temas vinculados al Perú. Pero sí me parece interesante poner esto en contexto. Y hace poco Martín Vergel publicó un texto, que es el mismo artículo de Tagore, pero que se publica en México y que tiene como título algo como ¿por qué Tagore no llegó al Perú? O algo así. Pero el texto es el mismo que publica en Escena Contemporánea. Es una digamos, tercera versión, considerando la que se publica como artículo, la que se publica luego en Escena y la que se publica en esta revista. Entonces, solamente quería decir esto como un contexto bien importante y que consideremos que, yo creo que sí, Mariátegui estaba muy entusiasmado de que venga ahora al Perú. Había un entusiasmo, pero nuevamente también como el entusiasmo de un personaje que era definitivamente una celebridad, ¿no? Entonces me parece que ese es un contexto que vale la pena considerar en el caso de Tagore y un poco acercarnos a este horizonte que puede parecer muy ajeno, que es digamos, la India, el sudeste asiático, ¿no? Gracias, José Carlos. Sí, adelante, sí. No tiene nada que ver con la página web del archivo Mariátegui, considerando el mensaje de Xi Jinping cuando vino al Perú, que mencionó a Mariátegui, hemos hecho una mención a los 3 artículos que escribe José Carlos sobre la China. Excelente. Claro. Después tiene más, ¿no? O sea, pues son 3 hasta este año 25, pero después casi hay un artículo anual en realidad sobre la China en los años posteriores. Pero esos 3 son realmente valiosos y queda siempre la duda por qué no el tema China está en la escena contemporánea. Pero en fin, a ver, ¿quién más? ¿Quién se anima? Sobre el tema, los temas estos de Oriente, con sus 2 subtemas, India, China. ¿Algo más? Adelante, sí. Bueno, me parece interesante este tema de Oriente, cómo lo aborda Mariátegui. Y bueno, básicamente aborda el tema de la India, el tema de Turquía, ¿no? Y el tema de la India, cuando comenta sobre Gandhi, no mismo como que empieza a enunciar este tema del mito, ¿no? Empieza a enunciar el tema del mito, ¿no? Eso cuando comenta esto de que los sindicatos, ¿no? No recuerdo exactamente la cita, ¿no? Pero que era como que más como que eran menos materialistas o algo así, ¿no? Sí. Mariátegui como que se percibe algo de eso, ¿no? A través de la idea del mito, de la máquina, un poco de defensa del fascismo por ahí. Comenta un poco de eso, ¿no? Y enuncia esta idea, este concepto de mito, ¿no? Que lo empieza es bastante importante, ¿no? Es como que una vez es un concepto muy originario de Mariátegui, ¿no? Y algo que quizás también se puede tratar del tema de la India, ¿no? Quizás que puede ser un concepto muy exótico, ¿no? Podría, digamos, ser un concepto muy exótico a la realidad peruana, pero digamos también que a pesar de que en Oriente, ¿no? Y creo que ese tema ya merecería un poco más de diagnóstico en una, digamos, ¿no? Porque ya me sale un poco el tema, pero sí en la parte de la religiosidad andina, ¿no? Cómo hay que integrar la religiosidad andina y cómo esto se puede enlazar con la parte de Oriente, ¿no? Claro. Cómo comprender Oriente y cómo la religiosidad andina también, ¿no? De alguna forma también hay cierta similitud en eso, ¿no? Y de alguna forma también ver cómo se me venía, digamos, ¿no? Mientras escuchaba la exposición, o sea, cómo se puede, digamos, dar una modernización incorporando el tema de la tradición, ¿no? Incorporando el tema de la tradición. Por ejemplo, cuando mencionas que para Mariátegui el Islam y el Occidente son completamente incompatibles, ¿no? Pero entonces habría que ver, por ejemplo, en el mundo árabe, ¿no? cómo ha sido su modernización a lo largo de esos años, ¿no? Como, por ejemplo, un régimen que es de alguna forma antioccidental, como el de Irán, pero tiene, digamos, buenas relaciones con países que, bueno, tienen, digamos, cierto índole, bueno, tienen cierta
cercanía socialista, podría decirse, ¿no? Entonces, bueno, eso y sobre Turquía, también, bueno, es interesante ver el proceso de Turquía y de alguna forma su modernización, ¿no? Que fue desde arriba. Y de alguna forma también puedo volver a Mariette y eso, ¿no? Y como mencionabas también el tema de cómo, digamos, se está llevando actualmente el proceso con Erdogan, ¿no? Pero eso es también algo, o sea, es algo curioso porque cómo, digamos, en los países árabes, en esos países cómo se está llevando actualmente digamos, el tema de la lucha, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos, digamos, a la cuestión palestina, o sea, el partido o el movimiento que ha creado toda esta lucha, digamos, antioccidental o colonial es Hamas, ¿no? Que es un partido básicamente religioso. Pero como los partidos, digamos, de tradición laica o socialista han sido desplazados por partidos islamistas, ¿no? Bueno, de diferentes corte, de diferentes tipos, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos lo que quería comentar. Excelente, gracias. A ver, ¿más comentarios sobre el tema? Adelante, sí, adelante. Sí, no, creo que sin micro, ¿no? Estamos... Sí, conversa. Sí, me parece que una de las preguntas que ronda, que está en estos artículos es, ¿no? ¿Cuál es el papel o cuál debe ser el papel del marxismo en general en contextos de polarización, ¿no? Y si entra la polarización, yo creo que esa es la pregunta en general que Mariette trata de alguna manera de proporcionar, ¿no? De plantear. Me parece que él intenta mencionar dos respuestas. El primero de ellos, la primera respuesta es que el marxismo intenta darnos, ¿no? En este contexto, la idea de la revolución social, ¿no? Es decir, no puede haber un cambio social, un cambio económico, político, queramos llamarlo, sin que eso no pase por la revolución. No basta la desobediencia civil, no basta el no basta lo que plantea Gandhi, ¿no? Sino necesitamos una revolución. Creo que esa es la primera idea que nos plantea Mariette, ¿no? La segunda respuesta, creo yo, a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel del marxismo en es no solamente el mundo material, lo que se puede proporcionar, ¿no? Educación, alimentación, etc., ¿no? Sino también un elemento espiritual, por eso lo menciona y lo recalca, ¿no? Sino que el marxismo lo que hace es traer ¿no? el cielo a la tierra, ¿no? Y eso significa dignidad, ¿no? Creo que esas dos respuestas no brindan Mariette a esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel del marxismo? ¿No? Ahora, y además lo que dice eso, bueno, eso es además necesario, ¿no? Es necesario. ¿Por qué? Porque al final lo que hace el capitalismo es desarrollarse, es tomar fuerza desde el ámbito de la periferia, ¿no? Desde las colonias, ¿no? Es decir, entonces no solamente basta con articular esfuerzos o desarrollar socialismo en Europa, sino también ver esas otras cuestiones, ¿no? En este caso Asia. Por el lado del artículo de Turquía, es interesante porque o sea, el punto central está en el primer paso, como decir, o sea, cómo es que podemos llegar de sociedades, digamos, tradicionales a desarrollar sociedades modernas, ¿no? De un momento para el otro, ¿no? En 5 años. O sea, él dice que hay varias experiencias, pero supongo que le está dando más en Rusia también, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo no sé, honestamente no sé si esto en algún momento lo ha desarrollado, pero ya de manera teórica, porque ya luego lo desarrolló como histórico, ¿verdad? Pero la verdad es que es un planteamiento muy poderoso, además. No sé honestamente, pero la verdad es que lo desarrolla dentro de los escritos, ¿no? Ahora, en ese mismo artículo, de alguna manera también destaca ese
germen revolucionario que puede tener, ¿no?, la democracia liberal, ¿no? O sea, es una democracia liberal, sí, que tiene una que está en crisis en Europa, pero que es un elemento revolucionario en ese momento en Turquía. Entonces, claro, ¿no? Pero la pregunta es eso, ¿no? Voy a aspirar un horizonte de desarrollo social en plazo corto, ¿no? Ok, a ver, atrás, adelante. Sí, Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿se escucha, no? sí, se escucha, claro. Quería plantear 3 puntos. Uno, a modo de contexto, complementando lo que mencionaron compañeros anteriormente respecto al tema del mito. Creo que es importante señalar que estamos hablando, José Carlos, que está criticando o que está constatando que está tallada entre sus conferencias en lo que estamos a esperar, justamente esta crisis ideológica y cultural que también azota al capitalismo europeo. Parte de eso, digamos, de esta tensión que viene ahorita más allá de la cultura nacional, de hecho, eso fue una parte importante de su diagnóstico, es también esa crítica, y él lo habla mucho en el capítulo que vimos otra vez de la cultura de inteligencia, ¿no? Esa cultura escéptica, individualista, racional, ¿no?, que debe de la posibilista de Europa hegemónica. Está también en crisis, y frente a eso aparecen esas sociedades orientales que empiezan a moverse, que traen otro tipo de filosofía, de psicología, para poner usted otro tipo de estado de ánimo, que ve como, digamos, un contrapeso muy poderoso políticamente para ser incorporado en el proceso de movilización social. Entonces, creo que eso es importante tener en cuenta para entender el contexto. Una Europa en crisis política, económica, pero también Europa. Todas sus formas culturales, todo su sistema de creencias, signados por el acceso positivo y la relación ilustrada, adentro de crisis. Y frente a eso, toda esta psicología, este espíritu, esa cultura orientales, entre comillas, más allá de qué es oriental en sí mismo, forman parte justamente del paquete que para él implica pensar en una sociedad distinta. Entonces creo que hay que pensar en el tema del mito, del espíritu, de la psicología, que creo que estamos en contemporáneo, como parte de esa búsqueda, fomentando una cultura distinta. Y ahí veíamos justamente que en la sesión pasada de que la especial atención que él presta a la literatura, ¿no? La literatura para él no es un canal en donde se procesan muy especialmente las funciones de una época, ¿no? También a la clásica, digamos, le presta mucha atención, ¿no? Me pareció interesante también este caso el caso que mencionaba José Carlos acerca de Tagore, ¿no? Acerca de los poetas como Rockstar, considerando también lo que va a significar cómo en el Perú de los años 20 el rockstar de Medellín va a ser justamente una figura como está prometida como Chacán. Claro. Es la figura de Y Valdelomar. La figura de la crisis boliviánica ya etapa terminal, y cómo van a aparecer frente a Chocano otros poetas nuevos, como Vallejo, como Marta de la Vida, ¿no? Martín Adán, Eguren, que encarnan otro tipo de sensibilidad y que, digamos, ya plantean otro modo de ser un rockstar desde el tema, digamos, de la función de la vanguardia. Es un tema que vamos a... No voy al caso porque no es el tema de la función ahora. El otro punto que me parece interesante es el tema del caso Turco, porque creo que es atrás de el tema de lo que implica empezar la revolución en contextos no industrializados y donde, digamos, que las formas sociales que dieron pie al ascenso de la idea liberal como idea revolucionaria no existen en las condiciones en las cuales se originaron. Y esta idea, ¿no?, de la revolución es una revolución desde arriba, con los ecos que posiblemente uno encontraría con el anarquismo, ¿no? Una revolución con decreto, una revolución vertical, una revolución jacobina, por así decirlo. También tiene que ver justamente por los distintos tipos de asimilación a la modernidad como esa que hemos tenido en la periferia del capitalismo. Pienso que también podríamos pensar cómo es que el caso turco también informa
de que el hecho de que haya tenido una solución vertical de esa revolución nos devuelve a lo que pensábamos semanas atrás acerca de la relación entre sociedad política y sociedad civil. Cuando no hay una sociedad civil suficiente, es la sociedad política la que toma la iniciativa, ¿no? Son los intelectuales, son los grupos intermedios, como decía, o los militares. Son los escritores, a veces los clérigos, ¿no? Más revolucionarios, etcétera, los que finalmente terminan de ser un movimiento social, ¿no? Entonces, más allá de qué forma, si esta forma partido o no, y pensando aquí de repente si debería ser en todo caso la forma partido, tal como se dio en la Revolución Rusa, ¿no? La forma de partido de cuadros, esa misma configuración social, ¿no? Ese mismo espacio de sociedad civil, ¿no? Esa que informa un tipo de desarrollo capitalista, ¿no? Es igual. En el Perú, por ejemplo, está esa figura más bien de la nación, ¿no? Creo que fue Fernández a inicios de los 90, que volvió a ser término muy conocido sobre esa filosofía de las ciencias sociales peruanas, muy conocida, ¿no? Acerca de la convención tradicionalista, ¿no? Que sigue un poco la constitución peruana. Más allá de eso, el tema de los centros invita, creo, justamente a pensar ya en función a la particularidad de las sociedades nacionales, qué formas de organización implica justamente llevar a cabo esos trabajos sociales. Puede ser tal vez de acuerdo a partido, puede no ser, tal vez sea de forma frente, ¿no? Frente de masas, tal vez el partido de masas ya en la época ya más avanzada, industrial, etc. Pero creo que la pregunta de fondo en el tema de la licenciatura, justamente el problema de la organización social de la sociedad civil, de la redundancia de esos donde el capitalismo no resuelve hasta el punto de desarrollo. Entonces, quería plantear esos dos temas para comenzar la discusión y también considerando de que, sobre todo el último punto que mencioné, me parece que es una problemática que ha atravesado todo el sistema económico a lo largo del siglo XX. Incluso creo que tanto Dato como Ricardo pueden dar fe de la centralidad que ocupó el tema de la discusión sobre la forma de partido en que la izquierda se vigente, por ruptura de la I, post Izquierda Unida, y con toda la idea del partido frente de clase, a cómo era la sociedad peruana. Entonces, me parece que ahí hay dos grandes mecanismos que podemos hacer algunas a partir de ahí. Gracias, gracias. A ver, ¿alguna otra opinión sobre los temas estos? Dos observaciones por mi parte, complementarias a lo que se ha dicho. La primera, quizás tres. La primera, esto que tú has mencionado yo no lo había notado, ¿no? Esa frase, esa contraposición entre islamismo y cristianismo, ¿no? Es ciertamente exagerada. Entre Islam y Occidente. Islam y Occidente. Es una contraposición exagerada y lo prueba la historia, ¿no? Porque Occidente es Occidente gracias al Islam, ¿no? O sea, digamos, y eso es el tema de la Edad Media y el tema de quién recuperó a Aristóteles, Platón y a todos los filósofos griegos y los reintrodujo en Occidente que los había perdido. Fueron los árabes, ¿no? La contraposición es más por el resultado de esta visión viene de la lógica esta hispanista de la reconquista, ¿no? De la contraposición y el negarse, sobre todo España, a reconocer sus importantes raíces árabes, ¿no? Y de qué manera es ese componente además el que desde España se irradia a Europa y crea las bases para el Renacimiento en realidad, ¿no? Entonces, Occidente, si es que ese término existe, o sea, si es que esa realidad existe, es tal gracias al Islam. O sea, quien le recuperó al Occidente, entre comillas, sus principales tradiciones, fueron los árabes, ¿no? Cuando se expandieron y pasaron por el desierto sirio y se encontraron ahí con los monasterios que mantenían los manuscritos de los filósofos que se habían perdido en Occidente, o sea, en Europa Central, incluso en los países, ¿no? Y España se convierte en el foco de irradiación, ¿no? Y los grandes teólogos medievales van a estudiar con filósofos árabes, ¿no? Y es ahí donde se origina esto, ¿no? En fin, entonces creo que ese es un dato. Yo siempre me acuerdo de mi profesor de filosofía oriental en la Universidad Católica, Pepe León, José León Herrera, que era un recontra erudito, hablaba sánscrito, 20 lenguas, ¿no? Falleció hace varios años. Y él, que conocía como todas las culturas, pues a las que se llaman de Oriente, él decía que en realidad la línea divisoria es entre las religiones monoteístas y las politeístas. Y las monoteístas son tres: el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Y ciertamente
además las tres se reclaman hijos de Abraham, o sea, hay una serie incluso de creencias compartidas, ¿no? Entonces, la contraposición extrema entre Islam y cristianismo, o entre Islam y Occidente, hay una historia por medio, ciertamente, pero es también un resultado de una construcción cultural y política, ¿no? Que tiene un hito en España y tiene otro hito en la batalla esta de Viena, pues, ¿no? Cuando los turcos llegan hasta la frontera de Europa y están a punto de entrar a Europa y no iban a entrar a destruirla ni a barbarizarla, porque no era esa la imagen, ¿no? No era la situación. Entonces creo eso como una observación, ¿no? Y la otra observación es la siguiente, ¿no? Claro, aquí estamos ya anticipando esta idea del socialismo sin calco ni copia, para ponerlo ya en la frase final, ¿no es cierto? Pero no es tan así, o sea, en estos textos la visión de Mariátegui es bastante modernizadora, casi a costa de la tradición, casi a costa de la tradición. En el caso turco creo que es bien claro eso, ¿no? Y es como tú lo has mencionado bien en tu comentario, y como que se le pasó la mano, porque si no viene Erdogan hoy día, ¿no es cierto? O sea, durante 70, 80 años ha sobrevivido un sustrato ahí cultural, religioso, les guste o no, etcétera, ¿no? Que apenas pudo, volvió con fuerza. Y la última idea, que creo también alguien mencionó, la pregunta, habría que estudiar la historia de los movimientos emancipatorios, revolucionarios, particularmente en el mundo islámico, y el hecho de que hoy, efectivamente, la mayoría de esos movimientos tengan una identidad fuertemente religiosa, se debe, entre otras cosas, a que cuando hubo movimientos laicos en esos países fueron masacrados por Occidente. O sea, quienes se tumban al Shah de Irán en los 50 no son los islamistas. Es un partido de izquierda, un movimiento de izquierda revolucionario, ¿no? Que no era antiislámico, pero que era un movimiento con unas banderas más de modernización política y social, ¿no es cierto? Al-Fatah no es un partido islamista, que era el principal componente de la Organización de Liberación Palestina, ¿no? Al-Fatah incluso tenía muchos militantes cristianos en su interior, ¿no? Pero al ser golpeado, derrotado, infiltrado, lo que sea, Al-Fatah, bueno, el movimiento queda en manos de estos movimientos que, bueno, son más fuertes por la identidad. Igual que Nasser no era un movimiento islamista, ¿no? Que es el que avanza en Egipto y el que crea la República Árabe Unida, etcétera, ¿no? Entonces, hay un momento ahí en los años de la segunda posguerra, ¿no? De movimientos árabes emancipatorios que son laicos, por decirlo en general, no eran anti tampoco, pero que dan la pelea, avanzan, logran cosas, pero después son golpeados, derrotados, y entonces esas sociedades, descabezados sus movimientos laicos, que eran muchos de ellos marxistas o tenían simpatías o componentes marxistas, esos movimientos terminan en manos de los grupos más radicales, religiosos, que son los que hoy día, en la mayoría de los casos, tienen la representación, la conducción de esos. Y que además ahí hay que, por ejemplo, eso de que Irán son unos islamistas fundamentalistas, extremistas, se puede decir de los talibanes, quizás eso sí, son más. Pero, Irán es mucho más rica la cultura política, la diversidad política, ¿no? El juego político, ¿no? Incluso hay corrientes y partidos, etcétera, muy parecidos en muchos sentidos a lo que nosotros pensaríamos sobre el Perú, ¿no? Bueno, eso como algunos comentarios para vincular esto que estamos conversando con nuestro presente, ¿no? Pasamos al tema de... Adelante, profesor, adelante. Pasamos al tema de semitismo y antisemitismo. Tremendo tema de la actualidad. Ajá. Déjale el micro al profesor. A ver. Felicitaciones. Ya. Listo, adelante. Bueno, buenas noches. Olvidé mis lentes, así que, bueno, cosas que pasan. Voy a tratar de leer estos. Voy a dividirlo en las ideas principales de estos dos ensayos que, justamente siguiendo la ley de la dialéctica, son los opuestos, ¿no? Semitismo y antisemitismo. Y luego unas reflexiones, ideas, dada la actualidad de estos dos temas que menciona Mariátegui, y principalmente, obviamente, con el genocidio actualmente en Palestina, en Gaza, ver dentro de
de la genuina, ¿no? Adhesión a la causa palestina, ver fascistas, ¿no? Neofascistas ahí infiltrados, metidos, que son pues antisemitas. Y creo que es muy importante tener estas lecturas, por eso saludo la escena contemporánea, el esfuerzo que se ha hecho, y también comprender, ¿no? Nuestra actualidad mundial. En primer lugar, Mariátegui hace bastante énfasis en el renacimiento judío, ¿no? En esa época, y su relación pues, con el sionismo, pero Mariátegui lo separa, ¿no? Señala que uno de los fenómenos más destacados de la posguerra, de la primera posguerra, es el renacimiento judío, que se manifiesta a través del sionismo, el cual es visto como una resurrección del pueblo de Israel. Sin embargo, este movimiento no es el único y no representa la totalidad del espíritu judío, ¿no? Es un tema ahí interesante que señalar, ¿no? Ya que muchos judíos lo ven con desconfianza en esa época y en la actualidad, obviamente, considerándolo influenciado por la política imperialista de Inglaterra. El renacimiento judío es un fenómeno más amplio, con raíces en la guerra y en las viejas reivindicaciones israelitas. La señalada por Mariátegui, la Declaración Balfour, ¿no? De noviembre del año 1917, proclamó el derecho de los judíos a establecer un hogar nacional en Palestina. Dicho sea de paso, también habían otras opciones, ¿no? Eritrea, por ejemplo, ¿no? La que fue respaldada por la propaganda de los aliados. La paz trajo consigo un periodo de emancipación para las poblaciones israelitas en Europa Oriental, donde se les otorgó el derecho de ciudadanía en países donde aumentaban los pogroms, ¿no? Como Polonia, como Rumanía. Este movimiento sionista prometió la reconstrucción de la patria judía en Palestina, apoyándose en la agitación revolucionaria que surgió tras la guerra. Eso es importante porque hasta antes del final de la Primera Guerra Mundial no había ese nacionalismo judío, es decir, la búsqueda de un Estado, ¿no? Y eso también nos lleva a entender la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, eliminó las desigualdades jurídicas y políticas que sufrían los judíos, mientras que la Revolución Alemana también vio a varios judíos en posiciones de poder, me refiero a la fallida espartaquista, ¿no? Tanto la política reformista como la revolucionaria se vincularon con el renacimiento judío, lo que provocó un aumento del antisemitismo en Europa y en los Estados Unidos. Los nacionalistas y reaccionarios denunciaron pues la paz de Versalles como influenciada por intereses judíos, estas teorías, ¿no? Conspiranoicas de hasta ahora, ¿no? Con inclusive una alianza judeo-bolchevique, ¿no? Inclusive hasta Mariátegui también lo acusaron, ¿no? Fue visto como una conspiración judía contra la civilización, ¿no? La civilización cristiana. El sionismo, en respuesta, buscó establecer un nacionalismo judío en contraposición a los nacionalismos occidentales, pero desde un punto de vista objetivo, como el que tiene pues Mariátegui, y también desde un punto de vista marxista, la participación de los judíos en la política reformista y revolucionaria es pues comprensible, dado que históricamente habían sido excluidos de las llamadas profesiones nobles, ¿no? Como bien señala aquí, y todos lo conocemos también por cultura general, convirtiéndose en mercaderes, en artesanos, ¿no? Al no tener derecho a la propiedad y a la ciudadanía, justamente desarrollan esas actividades y, como todos sabemos, fue el germen pues, del capitalismo. Y ahí viene, ¿no? La exclusión de los judíos de las profesiones tradicionales los llevó a concentrarse
en el comercio y la industria, lo que les permitió desempeñar un papel crucial en el desarrollo del capitalismo. La transformación de la propiedad agraria y la decadencia de la aristocracia favorecieron a los banqueros, a los comerciantes, muchos de los cuales eran judíos. Este cambio histórico les otorgó un rol dominante en la economía capitalista, donde el capital financiero se convirtió en un elemento clave. Los judíos, como agentes activos en la economía moderna, se alinearon con las ideas y las instituciones del orden democrático capitalista. Su posición económica, pues, los llevó a apoyar el reformismo burgués que había creado la wilsoniana Sociedad de Naciones, como un instrumento de internacionalismo atenuado. Además, la diversidad dentro de la comunidad judía, que incluía tanto burguesía como proletariado, cosa que quizás fue un mal cálculo, ¿no? Los socialistas, los comunistas que apoyaron el Estado de Israel en el 48, confiaban mucho en la fuerza del proletariado, Sí. y en el kibbutz, ¿no? Cosa que, bueno, la historia nos enseña que no ocurrió así, ¿no? Y pues, como señalo, ¿no? Los judíos como agentes activos en la economía moderna se alinearon con las ideas, las instituciones del orden democrático capitalista y además, bueno, eso creo que ya lo había señalado, ¿no? Facilitó su participación en los movimientos socialistas y comunistas, especialmente la clase trabajadora. Y ahí vienen otras ideas principales en la segunda parte, ¿no? Que es la identidad judía y el resurgimiento, pues, del antisemitismo. Los judíos como grupo racial y social han sufrido injusticias a lo largo de la historia, lo que los ha llevado a ser sensibles a la emoción revolucionaria. Mariátegui señala que su psicología y estilo de vida urbano los convierte en un combustible potencial para la revolución. Sin embargo, las visiones simplistas de la extrema derecha ven el socialismo como una creación del espíritu judío, ignorando su contexto histórico y social. El renacimiento judío, señala Mariátegui, no se presenta como un simple renacer nacional o incluso religioso, sino como un resurgimiento del genio, del espíritu judío. El sionismo, que busca la reconstrucción del hogar nacional judío, es solo un episodio fallido de este renacimiento. A pesar de las aspiraciones, la realidad en Palestina es compleja, decía Mariátegui en esa época, ¿no? Ya que el territorio está bajo control británico, la inmigración judía ha sido limitada por restricciones y principalmente, pues, ya había una población asentada miles de años atrás, ¿no? Una población que ahora conocemos como Palestina, de tradición, una civilización, pues, árabe, ¿no? Y aquí también señala Mariátegui estas reflexiones. La inmigración judía palestina hasta esa época había sido escasa. Solo 43.500 judíos establecidos en 6 años tras el Tratado de Paz. La mayoría, la migración a Palestina, ¿no? La mayoría de los inmigrantes provenían de la Europa Oriental, donde enfrentaban dificultades económicas y antisemitas. La adaptación a una vida agrícola en Palestina es complicada, ¿no? Pasar de un ambiente urbano a prácticamente volver a aprender dentro de un modo de producción distinto, pues provocó al inicio dificultades, obviamente. Además, la evidente, ¿no? Porque al final son colonos, la resistencia árabe en Palestina, que ha habitado la región durante siglos, complica aún más la situación. Los árabes, señalaba Mariátegui, aunque son una población menor en comparación con el potencial de la tierra, defienden su derecho a la tierra y su independencia frente al imperialismo británico. Esta idea luego la voy a tratar de desarrollar con brevedad por el tiempo. La respuesta antisemita, ¿no? Y el contexto político que señalaba el Amauta. El renacimiento del judaísmo desencadenó un resurgimiento del antisemitismo, como bien conocemos, que se ha intensificado, señalaba Mariátegui, en la posguerra.
la paz de Versalles, esa paz falaz de Versalles, no satisfizo a ningún nacionalismo y el antisemitismo se alimenta de sentimientos nacionalistas y conservadores. Las derechas en Europa, tanto en naciones vencedoras como las vencidas, han visto en la paz un producto de intereses judíos y han reaccionado con hostilidad, aunque, como bien señala Lamauta, los únicos partidos en esa época en Alemania, años 20, que tenía pues extrema derecha y eran pues antijudíos, militaba la burguesía judía. Es una gran contradicción que nos sorprende. Y también, ¿no?, señala lo siguiente: el renacimiento del judaísmo ha desencadenado un resurgimiento del antisemitismo que se había intensificado en la posguerra, como bien señalé. En Polonia, donde reside una gran población judía, el antisemitismo se ha manifestado de manera brutal, ¿no?, con los famosos pogroms y una resistencia gubernamental a los derechos de los judíos. Rumanía y Hungría también son focos de antisemitismo, donde las leyes y actitudes sociales han llevado a la persecución de los mismos. En Europa occidental, el antisemitismo, señala Mariátegui, era menos violento, más localizado, pero seguía existiendo, ¿no? La Francia se encuentra en sectores de la extrema derecha, mientras que en Alemania, como señalé, hay partidos que promueven el antisemitismo. Bueno, ya sabemos qué pasó después, y también hay sectores que no lo apoyan. A nivel global, la reacción, porque el antisemitismo es reaccionario de por sí, tiende a ser antisemita, y el pueblo judío se encuentra en la lucha, o se encontraba en la lucha, por la democracia y la revolución. El antisemitismo para Mariátegui se presenta como una respuesta a la dualidad de la comunidad judía que se involucra tanto en la revolución como en la sociedad de las naciones. Los nacionalismos europeos buscan crear un nacionalismo judío creyendo que esto podría resolver el problema judío, ¿no? La famosa cuestión judía. Pero esa visión es reductiva y no considera la complejidad de la historia y la identidad judía, que es otro punto que Lamauta pone mucho énfasis en estos dos breves, pero bastante sesudos ensayos. Y aquí viene, igualmente por el tiempo, vale la pena hacer un análisis justamente pues, desde el marxismo, ¿no? En primer lugar, Mariátegui identifica correctamente que el sionismo no es un movimiento homogéneo y que está influenciado por el imperialismo británico. En este caso, podemos analizar algunas ideas principales, ¿no? En primer lugar, que el sionismo es una ideología burguesa nacional. Es, en esencia, un movimiento nacionalista propiamente, valga la redundancia, de la burguesía judía. Su objetivo no es la liberación universal de las masas judías oprimidas, sino la creación, como ya hemos visto, a sangre y fuego, de un Estado-nación burgués para una fracción de la población judía. Esto lo convierte en un proyecto colonial, ya que se implanta en Palestina contra la voluntad y los derechos del pueblo árabe autóctono, sirviendo a la vez como un instrumento del imperialismo británico y ahora pues norteamericano, ¿no? Y en su momento también francés, para controlar una región estratégica, como lo demuestra pues la declaración Balfour, ¿no? Y también Mariátegui acierta al señalar esta división de clases, ¿no?, entre la burguesía judía, que como cualquier burguesía, su interés es la preservación y expansión del capital, se alía con la burguesía de los países donde reside y con el imperialismo, apoyando al reformismo burgués, apoyando a la sociedad de naciones en su época, porque el status quo capitalista les es favorable. Ven en el sionismo una vía para fortalecer su posición de clase y tener su propio Estado, que proteja sus intereses. Y por otro lado está el proletariado, la pequeña burguesía judía, que son las masas oprimidas por el pogromismo de la Europa del Este, ¿no?, por esas masacres que cuando en vez, o casi siempre, ocurrían en la Europa oriental, y dicho de paso se eliminaron
en la Rusia zarista con el triunfo de la revolución bolchevique, y también pues por la explotación capitalista. Su inclinación hacia el socialismo y hacia el comunismo, como se vio pues en la ya mencionada Revolución Rusa, con Trotsky, con Zinoviev, con Kamenev, no es un complot judío, sino una respuesta lógica de una clase oprimida que encuentra en la revolución proletaria la única vía real para su emancipación. No es solo nacional, sino de clase. La revolución bolchevique resolvió, bajo sus parámetros, y también puede ser un debate, la cuestión judía, no creando un Estado separado, sino absolviendo todas las formas de opresión nacional y garantizando igualdad de derechos para todas las nacionalidades dentro del Estado. Y a su vez, el antisemitismo siempre será una herramienta de la reacción y el capital. Mariátegui describe el resurgimiento del antisemitismo, pero quisiera hacer énfasis en la raíz de clase de este fenómeno. En primer lugar, la función de clase del antisemitismo. El antisemitismo no es un simple odio, ¿no?, irracional, como decían Hitler, ¿no? Era pues un loco, no era un loco, era producto de esa sociedad. Los locos no existen en ese Mussolini, Hitler y todos los fachos, ¿no? Es producto de este momento. Es una ideología reaccionaria, ¿no? El antisemitismo, utilizada por la gran burguesía y los terratenientes de la época, es decir, la aristocracia, ¿no?, decadente que menciona Mariátegui, para, en primer lugar, dividir a la clase obrera, señalando el clásico chivo expiatorio, ¿no?, el judío como encarnación del capital financiero o del revolucionario extranjero, ¿no? Se desvía la atención de la verdadera causa de la miseria, que es el sistema capitalista, y se enfrenta al obrero cristiano contra el obrero judío, debilitando la solidaridad de clase indispensable para una revolución. Y en segundo lugar, movilizar a la pequeña burguesía descontenta. Tras la guerra, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, la pequeña burguesía arruinada, desclasada, fue un caldo de cultivo para el fascismo. El antisemitismo les ofreció una explicación simple y falsa de su situación, canalizando su ira contra un enemigo visible, en lugar de ir contra el capitalismo. Por eso esa acusación de bolchevismo judío es una narrativa que bien señala Mariátegui como un ejemplo perfecto, ¿no? La reacción capitalista y feudal, los nacionalistas y los reaccionarios identifican la amenaza revolucionaria con una nacionalidad. Así demonizan pues la revolución proletaria, presentándolo como un movimiento legítimo de la clase obrera de todas las nacionalidades, sino como una conspiración extranjera. Esto permite a la burguesía defender su propio sistema como nacional y patriótico. Y finalmente, ¿no?, tendría que señalar qué podemos aprender de esta actualidad tan dolorosa para todo quien se considere ser humano, ¿no? Podemos sacar las conclusiones, ¿no?, que en primer lugar, Mariátegui tenía razón, ¿no? El sionismo ha actuado como un colonialismo de poblamiento. La implementación de un hogar nacional judío en una tierra ya poblada por el pueblo árabe palestino es un proyecto colonial. El imperialismo británico lo utilizó para mantener su dominio y actualmente es con el imperialismo yanqui. Y también otro punto importante, ¿no?, defender el derecho a la autodeterminación, en este caso del pueblo árabe palestino. Cualquier solución que ignore este derecho, imponiendo un proyecto colonial desde fuera, es reaccionaria y justamente injusta. Y también quería señalar ya como conclusión, porque el tiempo nos
nos es siempre tirano y cruel, decir lo siguiente, ¿no? Mariátegui señala en una parte lo siguiente, ¿no? Dice relacionándose a Einstein, ¿no? Y otros más. Einstein halla el mérito del sionismo en su poder moral. El sionismo, escribe, está en camino a crear Palestina un centro de vida espiritual judía. Y agrega, es por esto que yo creo que el sionismo, movimiento de apariencia nacionalista, es a fin de cuentas benemérito a la humanidad. Se equivocó el buen Albert Einstein, ¿no? Y más bien, retomando este ideal que también señala Mariátegui, ¿no? Esperando que un renacimiento judío más bien sería un renacimiento de la humanidad, podemos decir lo siguiente, ¿no? La tragedia, el genocidio en Gaza, la expropiación pues, por despojo, es la prueba bárbara, ¿no? Tomando en cuenta el socialismo barbarie, ¿no? de Rosa Luxemburgo, de que Mariátegui tenía razón. El sionismo como nacionalismo burgués y proyecto colonial solo podía conducir a la opresión, a la limpieza étnica y al genocidio. Frente a esto, tomando en cuenta Mariátegui, tomando en cuenta pues el marxismo, no podemos ofrecer explicaciones ni consuelos fáciles, sino un análisis claro y un camino pues de justicia, que es la unidad internacionalista de los trabajadores y de los pueblos oprimidos para derrotar el imperialismo y su proyecto colonial y ahora sí construir una sociedad donde, como bien señalaba Mariátegui, la emancipación humana sea universal y no esté basada en la opresión de ningún pueblo. La liberación del pueblo palestino, como antes también, seguir la causa justa pues, del pueblo judío, es un paso indispensable para llegar a ese camino y a lo que anhelaba también el Amauta. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, entonces, este tema que es inmenso, ¿no es cierto?, pero que el profesor nos ha sintetizado bastante bien. Algunos comentarios de parte nuestra, añadidos. Hace algunos días se presentó, y Ricardo es el autor de la presentación, una revista que se editó aquí en este local, en esta casa, ¿no es cierto?, que se titulaba Repertorio Judío. Hebreo, ¿no? Hebreo. Porque en el entorno de José Carlos había personas muy importantes de origen hebreo, en particular dos jóvenes, uno de ellos de origen rumano y la mujer era de origen ucraniano, me parece, pero ambos eran judíos y que habían salido corriendo de esos territorios a raíz de esas persecuciones y que vaya usted a saber cómo llegaron al Perú, ¿no? Y eran gente muy de izquierda y bueno, estuvieron Están en la foto, ¿no? No en esta foto, están en otras fotos por ahí, pero en todo caso es parte de la historia. Adelante, sí. Vinculando este último ensayo, estos dos últimos ensayos con los anteriores, creo que una de las cosas que podemos sacar como conclusiones es cómo parte del proyecto de la modernidad está íntimamente emparentado con esta lógica de colonización permanente, de colonización que no solamente tiene que ver con el acaparamiento físico, territorial, digamos, la dominación de los cuerpos, de las sociedades enteras, sino también con la construcción misma de la subjetividad de estos pueblos o la construcción misma de la identidad de estos pueblos a través, ¿no?, de mediaciones conceptuales como la que hacen referencia que muy bien señaló Said en Orientalismo, ¿no? Y cómo finalmente la solución al problema judío que tiene siglos en Europa termina siendo el reverso, digamos, del propio reflejo en el espejo europeo, es decir, para darle salida a un problema que tenía que ver con un pueblo que no tenía un Estado
nación, lo que hace es constituir lo mismo que Europa hizo, hacerlos parte de la Europa colonial, hacerlos parte de la Europa que despoja territorios y sociedades enteras, para poder encontrar, ¿no?, una homogeneidad, una similitud, una identidad con ese pueblo. Finalmente, el desprecio que Europa y el Occidente sintió por el pueblo judío durante tantos siglos, lo resuelve volviéndolos uno más de ellos. Así es, decir, claro. convirtiéndolos en europeos, de forma incluso prácticamente literal, puesto que hoy en día buena parte de la élite, y si es que no buena parte de la sociedad que vive en el Estado de Israel, en realidad son colonos que tienen orígenes estadounidenses y europeos, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, subrayar ese movimiento tan irónico de la historia y que da cuenta, finalmente, junto con Enzo Traverso, podemos decirlo, ¿no?, da cuenta del final de la modernidad, final de la modernidad en el sentido de la búsqueda de la idea de emancipación ilustrada que tenían los judíos y que los condujo precisamente a ser adscritos, digamos, a las ideas progresistas de izquierda durante buena parte hasta mediados del siglo XX, y que hoy en día no queda nada de eso y más bien hay una vuelta a lo que representa el miedo, o sea, a la creación del miedo al otro, ¿no?, ya reflejado en otros pueblos, como en este caso los árabes, ¿no? Y entonces se construye o se reconstruye nuevamente, casi a modo de farsa, ¿no?, la misma demonización de todo un sector de la sociedad internacional respecto del Islam, respecto de determinadas creencias, respecto del vínculo de estas creencias con otras igual de maquiavélicas, malignas, esencialmente malas, como son precisamente los comunistas, los progresistas, las izquierdas de todo el mundo. Entonces, es nuevamente el mismo discurso revestido de nuevos ropajes, ¿no? Así es, así es. Y finalmente uno entiende que si esa operación lógica sirvió a Europa colonial durante tantos siglos, es nada más que la reverberación de esto mismo, ¿no? Quizás en un momento en donde ya se ha democratizado la percepción de que esto no puede sino seguir siendo eso, una farsa, ¿no?, en donde ya todos nos damos cuenta y tenemos al rey desnudo al frente, pero aún así se sigue representando desgraciadamente y casi a manera de disgusto, ¿no?, casi de forma asquerosa, digamos, el mismo teatro, ¿no? Sí, y para completar 30 segundos, y vayan ustedes a evaluar quiénes son los aliados hoy del Estado sionista en Europa, ¿no es cierto? Los aliados hoy del Estado sionista en Europa son los nietos, por la derecha y la ultraderecha, de los que o masacraron o fueron cómplices o tolerantes con la masacre de los judíos en el genocidio europeo, ¿no? O sea, es una... son los antisemitas de ayer, ahora son pro Israel, porque tienen un enemigo común nuevo, los árabes, ¿no es cierto? Los árabes en el territorio y los migrantes árabes en cada uno de los países. Entonces, eso ratifica lo que el profesor ha insistido bastante, hay una dinámica de clase que en realidad que subyace a estos manejos de las identidades nacionales, étnicas, etc. A ver, adelante, vamos a ir cerrando en un par de intervenciones, ¿sí? Y después Hernando. Sí, adelante. Primero, sí. que justo que tengo el papel hebreo, lo voy a pasar para que lo vean, porque realmente es un documentazo que dejó Augusto Ruiz. Un arranque legal de la cultura por Pompe. Obviamente, mientras lo ven, quería comentar un par de cosas. Lo ven debajo de la columna que es el principio de la charla, acerca de que podemos salir de la tensión entre nacionalidad y nación, ¿no? Nacionalidad, desde un punto que tenía como un concepto quizá más esencialista, ¿no?, que pone fronteras a colectividades que más son heterogéneas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la Bolivia, que es, por ejemplo, hablar de una nación indígena, una nación aymara, cuando la nación indígena pone muchas particularidades de cómo se llamaban antes de decidir a ser indígena, ¿no? Porque los indígenas fue un concepto que cuando tiempos españoles, a pueblos que eran más indígenas superiores, ¿no?, los charcas, los agentes que más bien tenían sus identidades en función al lugar donde habitaban, ¿no?
frente a la nación, que es un horizonte más bien moderno, digamos que en el cual se condensa o produce una promesa de plasmación del horizonte de la modernidad burguesa, ¿no? Entonces ahí creo que José Carlos está más bien apostando por lo segundo, ¿no? Por realizar en esos territorios colonizados el horizonte moderno de la nación, no más que quedamos en la idea más esencializada de la nacionalidad, ¿no? Creo que más adelante lo que va a hacer él, cuando ya se acerca al problema del indio, ¿no? El hecho que entienda el problema como un problema de campesino, no en términos raciales, como decía los intelectuales 900, dice mucho de su apuesta, que también conecta con una apuesta que lo va a llevar a entender el problema, el tema de la población judía, muy en línea de lo que eso todavía se va a llamar, y eso lo menciona Carlos Corro al hebreo, ¿no? El tema de la modernidad judía. Este pueblo, ¿no? Esta colectividad social que logra trascenderse a sí misma y que en su inserción en la cultura universal, en la música, en las artes, en las ciencias, ha logrado sembrar la semilla de la sociedad universal y solidaria. Yo creo que ahí el repertorio hebreo es una gran muestra básicamente de cómo es que los judíos plantean una promesa civilizatoria totalmente distinta a la que finalmente plantea el sionismo. Para terminar brevemente, igual queda el problemático de esa posibilidad de la nación como un horizonte de transición del horizonte moderno, puesto que la nación de por sí, para plasmarse políticamente hablando, implica de algún modo habitar las formas jurídico-políticas de la modernidad burguesa, ¿no? Implica hacerse un Estado. Y al hacerse un Estado, implica también organizar el capital en términos nacionales. Y eso ya abre un montón de problemas que creo que ya no vamos a poder discutirlos acá, acerca de finalmente cómo es que en esa promesa de liberación que contenía en la idea de nación moderna, también es el peligro de una deriva racional, ¿no? Una deriva de, en el área de reafirmar la nación, también está la posibilidad de terminar con el capital. Esa es una discusión que podemos tomar para el público. Perfecto. Gracias. Fernando, con eso terminamos, pues ya estamos en la hora, ¿sí? Sí, bueno, lo primero que quería comentar... Sigue, disculpe, sigue, después Hernando. Sigue. Lo primero que quería comentar era que me parece que Mariátegui no conocía mucho el Oriente, ¿no? Y es un poco evidente cuando se lee su texto, obvio, él era un intelectual occidental, bueno, de la cultura occidental, ¿no? No quiero usar esos términos que a veces parece que no tuvieran sentido, o parece que se usan para crear identidades contrapuestas, pero que, claro, se usa Oriente y Oriente es cualquier cosa, ¿no? Porque puede ser el mundo árabe, puede ser Japón, puede ser China, que son sociedades totalmente distintas. Pero bueno, de todas maneras, Mariátegui identifica de alguna forma esta tensión que hay entre la modernidad, o lo que él ve como la modernidad de Occidente, y las tradiciones de esas sociedades, ¿no? Y al final, claro, en todos estos textos, incluido podríamos decir incluso en el semitismo y antisemitismo, hay una tensión entre lo que es moderno, entre un proyecto moderno, un proyecto, podríamos decir, que trata de ser civilizatorio a su manera, y muchas veces fracasa al serlo. Y bueno, sociedades tradicionales, ¿no? Podríamos llamarles así. Es un tema complejo, es un tema bastante difícil porque, claro, se ve también en el caso de Israel, ¿no? Israel, claro, los sionistas en ese tiempo eran una minoría, pero claro, la persecución hizo que cada vez más se centraran ahí. Y también Mariátegui no vio cómo esa migración iba a llegar a ser tan importante. Le faltó, creo, ver el caso de Estados Unidos, que en ese momento ya se había convertido en el centro judío principal, ¿no? Porque todos los judíos huían de Europa perseguidos hacia Estados Unidos. Claro. Y lo mismo pasó en Palestina. Y claro, el proyecto moderno que me refiero y que muchas veces que fue defendido por las izquierdas socialistas y que en realidad se contraponía a los nacionalismos, ¿no? La idea, claro, de la emancipación fue discutida
por la izquierda en esa época. La idea de la emancipación incluía hasta cierto punto proyectos multinacionales, proyectos de, podríamos decirle, hermandades entre los distintos pueblos, que todos tuvieran los mismos derechos. Y yo creo que, bueno, lamentablemente en toda Europa hubo un gran fracaso de esos proyectos. Podríamos decir que hubo una gran derrota de los grandes proyectos multinacionales, ¿no? Tras las guerras. El triunfo de los nacionalismos de alguna forma fue la victoria de los grandes, de los reaccionarios, ¿no? Que, como dice Mariátegui, no podían concebir el mundo de otra manera que no fuera un conflicto permanente entre naciones. Y creo que el caso judío es una gran prueba de ese hecho, ¿no? Como el movimiento, como el Bund que existía en Europa, que promovía la emancipación de los judíos a la par con los otros pueblos, fue destruido por el nazismo y por el antisemitismo. Y irónicamente, ¿no? El sionismo triunfó en la derrota de los proyectos. Incluso dentro de la izquierda sionista había quienes promovían, ¿no? Ben Gurión, uno de los más eminentes líderes, y que hoy, bueno, tristemente es recordado solo como uno de los padres de Israel. Socialista. Él promovía, ¿no? Estas ideas de hermandad entre los obreros palestinos, árabes palestinos y los obreros judíos. Y lamentablemente esos proyectos fracasaron, ¿no? Y claro, esa tensión también está cuando se debatía sobre el tema de Oriente, ¿no? Hasta qué punto los movimientos nacionalistas pueden representar ese impulso moderno hacia el socialismo, hacia la humanidad, podríamos decirlo. Que claro, no quiero tampoco usar esas palabras porque uno puede sonar colonialista, ¿no? Diciendo que ese socialismo europeo representa la humanidad, ¿no? Yo sé que aquí hay bastantes tensiones y es un tema que en realidad da para mucho debate, pero está detrás de todo este análisis que hace Mariátegui, ¿no? Estos conflictos que hay entre los nacionalismos y entre estos proyectos modernos que vienen de Occidente, ¿no? Y que prometen emancipación. ¿Hasta qué punto se puede llegar, ¿no? A esa emancipación sin que termine habiendo conflictos, sin que termine habiendo tragedias, ¿no? Como la que está pasando hoy en día en Palestina, ¿no? Que creo que el ejemplo más moderno que nos queda de esos fracasos de los proyectos modernos, ¿no? De la emancipación y la hermandad de todo el pueblo. Ok, tenemos dos pedidos que en realidad sean cortos, Hernando y después Ricardo. Sí, pues ya estamos sobre la hora. Sí. Adelante, Hernando. Yo voy a destacar algo que ya hemos señalado el ponente, ¿no? Sí. El análisis histórico que hace Mariátegui del origen, de la identidad judía. Ajá. Cómo es que los judíos son un pueblo que es prácticamente expulsado o confinado, gueto. La idea de gueto es judía. Así es. La idea del gueto es judía, sí. O sea, es para judíos, perdón. Que viven en las ciudades y eso explica que por qué, de su quehacer económico y bueno, cultural. Y la segunda idea, el método de Mariátegui, justamente la identidad de clase, porque él también distingue los judíos burgueses y los judíos proletarios, que son los que se unen al movimiento socialista. El Bund justamente era un movimiento también socialista. Claro. Sí. La otra cosa que quería señalar como parte de la historia es que el llamado Israel moderno es lo que Shlomo Zahn llama un imperio. Shlomo Zahn es un historiador judío, un académico de la Universidad de Tel Aviv, y escribió 2 libros. Uno de ellos es la invención del pueblo judío y luego la invención del Estado de Israel. ¿No? ¿Qué cosa sostiene Shlomo Zahn? En Israel moderno, los judíos o israelitas modernos son resultado de la migración, una migración europea. Y que estos migrantes provienen mayoritariamente o son descendientes de los házaros, que fueron un pueblo de origen, creo que era un pueblo cercano a los turcos, que se convierte en el siglo X o IX al judaísmo.
justamente para evitar para hacer frente a la invasión de los otomanos. Entonces, estos pueblos después pueblan, pues, estos vivían en Asia Central y migran hacia, están presentes en Ucrania, ahora Ucrania, ¿no? En parte de Rusia, Rumanía, Polonia. Eso explica que la mayoría de los judíos de Europa se hacen de ahí. Según la tesis de Lomosa, la población mayoritaria de Israel es proveniente, tiene ese origen. Hay otro académico, ahorita me he olvidado su nombre, que sostiene, le voy a enviar el texto, que sostiene que el sionismo, bueno, no solamente era una organización racional, sino representaba a la burguesía judía, y que, por lo menos al inicio, no acogía a los judíos más pobres, y imaginaba de la migración a Israel incluso a las personas que tenían discapacidades. Eso era el sionismo, ¿no? Bueno, ya se ha señalado claramente, y parece que lo dice un agente del imperialismo británico y ahora sigue siendo agente del imperialismo. Lo acaba de señalar aquí Eduardo, ¿no? Y el antisemitismo moderno ahora es el antisemitismo contra los árabes. Es el antisemitismo general contra todo pobre, toda persona que tenga una idea progresista, una idea moderna, ¿no? Que se opone al discurso oficial. Eso es ahora el antisemitismo. Ricardo, Solamente una cuestión puntual, en varias ocasiones en este ciclo hemos hablado de las ausencias en la escena contemporánea. Si uno se fija, casi todas las secciones se hablan de personajes, políticos, artistas, escritores. Pero justamente donde no hay, y ahí va un poco eso del conocimiento de Mariátegui o la falta de rockstars, no hay personajes ni turcos ni judíos. O sea, se menciona a Ataturk, pero Mariátegui no escribió un artículo dedicado a su biografía. Menciona obviamente a Freud y a Einstein, pero tampoco nunca escribió un artículo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, si vamos al tema de las ausencias, puede ser falta de información, pero también muy arriesgado hacer una síntesis de Freud o de Einstein, por ejemplo. Pero de Ataturk sí era, digamos que era, ¿no? Solo esa cuestión de las ausencias que muchas veces hemos mencionado a lo largo de las... Gracias, Ricardo. Bueno, hay muchas cosas más que seguir conversando. Creo que los grupos de charla hay que mantenerlo. Acabo de poner un artículo de Wikipedia que tiene los pros y los contras de Wikipedia, pero que da una presentación bastante detallada de cómo se trató el asunto en la URSS. Porque hubo la propuesta de crear una república judía como parte de la Unión de Repúblicas. El propio Lenin la sustentó. Al final lo que se creó fue un oblast, que si bien en el mapa está en el extremo de lo que es Moriarty, pero que es un territorio autónomo o algo así, ¿no? Que dicho ese paso sobrevive hoy en la cosa esta que maneja Putin, o sea, en la rusa, no sé cómo le llaman eso. No, pero que viene, la Federación Rusa, pero que viene de la URSS, de la época de la... Pero en fin, como digo, hay mucho más que discutir, pero ha sido una muy buena experiencia y espero que, bueno, mantengamos la conversación. Nuestro siguiente hito va a ser el evento internacional sobre la escena contemporánea. Acá nos puede recordar. Ana. Sí, el Instituto se va a desarrollar del 27 al 31 de noviembre y está marcado en dos ejes. El primero es sobre los temas que se han tratado durante todo este ciclo de la escena contemporánea, relacionado a los capítulos. Y el segundo eje está relacionado con el centenario de Nineva. En este caso se están tocando temas como políticas editoriales, el libro, edición del libro, historia del libro, etc. Ahorita no me estoy acordando todos, pero los pueden encontrar de todas maneras en la web del archivo. Están todos los ejes. Tienen hasta el 3 de octubre para enviar los resúmenes. Y a dónde tienen que enviarlos y cómo tienen que enviarlos. También toda esa información se encuentra en la web. Recuerden que es hasta el 3 de octubre para poder ir armando las mesas. Y nada, los esperamos en el simposio, en realidad, ¿no? Van a ser 4 días, no solamente de charlas, sino también van a haber otras actividades adicionales, ¿no? Igual se van a ir informando desde la página
del archivo y de nuestro sur, y también de Praxis, porque con ellos también estamos dentro de la organización. Gracias, buenas noches.